¿Quién fue Pablo Escobar Gaviria? Una de las mentes criminales más mortíferas que ha tenido el país, que francamente manchó de sangre a la geografía nacional y dejó una marca indeleble a través de su perversidad. ¿Y por qué alcanzó tanto poder en Colombia? Primero porque se presentó como una especie de Robin Hood en Medellín, luego porque acumuló demasiado poder económico y armó una especie de ejército privado con el cartel. ¿Y cuál fue la razón para el derrumbe de Pablo Escobar? Yo diría que la persistencia de una sociedad, desde los ciudadanos más humildes hasta los líderes políticos más encumbrados, pasando por los mandos de la fuerza pública, la prensa, que nunca se arrodilló y claudicó. Bienvenido al Espectador General. Elber, un gusto saludarlo a usted, a sus compañeros del espectador y a toda la audiencia. ¿Y entonces le gustó escribir? Pues le he ido tomando, digamos, gusto a contar historias, he ido aprendiendo, hay que decir que soy un aprendiz de la escritura, pero la verdad, un aprendiz que está muy motivado por el afán de los lectores de que sigamos en esta tarea de contar verdades, historias que muchas veces resultan desdibujadas por el mito criminal. Al anterior se creían intocables, le fue muy bien, ¿no? Le fue muy bien y le fue muy bien igual al General de las Mil Batallas, que realmente es un libro de Julio Sánchez, una entrevista extensa conmigo, pero yo diría que ya está acumulado esos tres libros, empiezan a marcar una historia donde queda claro que en Colombia hay muchas víctimas de la violencia, del narcotráfico, que también hay muchos héroes y que tenemos muchos retos y desafíos al frente. Nos decía usted hace un instante, estamos próximos a cumplir 30 años de la muerte de Pablo Escobar como consecuencia de esa persecución del operativo en su contra que le dio muerte finalmente. Y a partir de ese hecho, no termina la historia de Pablo Escobar, sino que incluso empiezan a aparecer un montón de mitos sobre el tema de Escobar. ¿Por qué no nos recuerda usted primero cuál fue su primer contacto, la primera vez que usted escuchó el nombre de Pablo Escobar? Bueno, Pablo Escobar empezó realmente a figurar en Medellín con un programa en los Tugurios de Medellín, donde él se presentó como un salvador y redentor de los menos favorecidos. Y aunque ya acumulaba una carrera criminal, había sido un ladrón de carros y Sí. se había convertido en narcotraficante, quiso después ingresar a la política como suplente en una lista a la Cámara de Representantes. Ahí tomó notoriedad, fue un hombre público. Y en ese momento ya era un gran problema porque constatamos que había un narcotraficante con apetitos de poder político y con una idea clara de convertir a Colombia en un narcoestado. Ubiquémonos un poquito. Usted ingresa a la policía en 1976, ¿no? Un año después de terminar el bachillerato. 76. Y sus primeros contactos con temas que tengan que ver con la inteligencia, con el trabajo haciendo inteligencia, que así no fuera sobre Pablo Escobar, ¿en qué año fue? Fueron. Fueron un poco más adelante, concretamente en el año 79-80, y concretamente en Medellín, ya en el año 83, pero especialmente en el año 84, cuando Pablo Escobar decide asesinar al ministro Rodrigo Lara Bonilla, 30 de se, abril. se convierte, digamos, en lo que hoy se denominaría un objetivo de alto valor. A partir de ese momento, la inteligencia del Estado estuvo volcada en identificarlo, en localizarlo y someterlo a la ley. Y a partir de ahí vienen una serie de acontecimientos que usted vivió desde distintos escenarios, pero que fueron de muchísimo renombre para la historia de Colombia. Pues usted dice, mataron al ministro Lara Bonilla por orden de Pablo Escobar, ¿no? 84. Después, bueno, el presidente Betancur inmediatamente dice, voy a extraditar. Si el presidente Belisario Betancur, que tiene el mérito en la historia colombiana de ser un verdadero pacifista, llega al gobierno en 1982 y se propone conseguir la paz entre nosotros. Y para eso realmente toma la decisión de que no extraditaría más nacionales a Estados Unidos. La respuesta del narcotráfico fue asesinar a su ministro en el 84. Y en esa ceremonia, en esas exequias, en Neiva, en el Huila, el presidente Betancourt lanza realmente un grito desde el gobierno para decir que perseguiría de manera implacable y extraditaríamos a los narcotraficantes colombianos. La respuesta
fue, digamos, una cadena de muertes, donde se incluyen episodios que todavía están por reflejarse totalmente, como por ejemplo, cuál fue la articulación entre el M-19 y el cartel de Medellín que produjo la toma del Palacio en noviembre de 1985. Ahí, digamos, hay elementos indiciarios, pero no hay pruebas definitivas de que hubo una coordinación previa para esa toma. Lo cierto es que a Pablo Escobar le interesaba que se destruyeran los expedientes de la corte y le interesaba eliminar a los magistrados que habían dado muestras de que eran implacables juzgando a los narcotraficantes. Y luego, más adelante, digamos, este país no, tiene una realidad muy triste, muy dolorosa. Ver cómo en el año 89 una explosión de violencia que se llevó a varios candidatos presidenciales, pero probablemente a la figura que más inspiraba confianza en el futuro, que era Luis Carlos Galán, realmente fue un golpe mortal al estado de ánimo de los colombianos. Digo que a ese golpe mortal, a la esperanza, el país respondió con entereza, no claudicó y finalmente en el año 93 produce el desenlace final contra Pablo Escobar. Yo quisiera preguntarle, porque usted mencionó en efecto muchos momentos importantes. Empecemos por un hito. Cuando se atrincheran los narcotraficantes después de la decisión del presidente Betancur de que va a extraditar ante el asesinato del ministro Lara, y ellos se van para Panamá. Y hasta allá los va a buscar el procurador de la época, pues digamos, conversación y decisión presidencial, ¿no? Está de hecho el expresidente López en esa reunión. ¿Cuál es su lectura de esa reunión, de que personalidades importantes del Estado en ese momento se vayan a buscar a los mafiosos, en este caso el cartel de Medellín, para tratar de hablar con ellos, a resolver la situación? Pues la verdad es que Pablo Escobar tuvo la habilidad de armar una especie de junta directiva narcotraficante, convencerla de que si había un ofrecimiento de que ellos pagarían la deuda externa colombiana y lograban la impunidad, pues abandonaban el narcotráfico. A esa propuesta, digamos, se recurrió en una fase, yo diría, exploratoria, eh, que conoció el gobierno de la época, que fue denunciada por el periódico El Tiempo en su momento, y que abortó, digamos, esa conversación. Eh, pero francamente esa era una propuesta que no tenía sentido, que era alucinante en términos del pragmatismo de que un grupo narcotraficante pudiera asumir el pago de la deuda externa colombiana y por fortuna, digamos, lo que siguió fue una persecución implacable. Y vamos entonces rápidamente a 1985, cuando usted dice la toma del Palacio. Le acabo de escuchar a usted decir que hay unas teorías o ideas todavía no muy claras sobre lo que ocurrió y sobre específicamente el tema de Pablo Escobar con la guerrilla en ese entonces del M-19. A exintegrantes del M-19 les hemos escuchado decir que no, que ellos no tenían ningún interés en el tema, y que además ellos como que le echan el asunto a los militares. Dicen que los militares eran los interesados en la quema de los expedientes porque había militares procesados por gravísimas violaciones de derechos humanos, ¿no? Ese es un tema muy controversial donde, repito, no hay una llamada prueba reina que pruebe que hubo una articulación, una coordinación entre el narcotráfico y la guerrilla. Macabra. Eh, Tanto al M-19 le interesaba llevar a ese Palacio de Justicia, al presidente Betancur, a someterlo a un juicio político, y al narcotráfico le interesaba aniquilar los magistrados. Hay que recordar que la campaña llamada así por Pablo Escobar de exterminio sobre la corte comienza primero con unos mensajes donde se hizo muy popular la frase preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, frase que acompañaron de pruebas indiscutibles de que controlaban a los magistrados con seguimientos, con monitoreos telefónicos y que realmente tenían capacidad de hacer daño. Eh, pero digo, hay todavía interrogantes. Yo realmente no tengo elementos de juicio para decir de manera contundente que se articuló el M-19 con el cártel de Medellín. No, no sabremos, esa prueba reina está Hasta ahora, difícil. yo creo que la verdad tarda, pero llega. Y yo creo que el país ha entrado en una especie de modo verdad, donde la verdad, por incómoda que sea, pues tiene que acompañarnos en este trasegar
porque sin verdad no hay paz, sin verdad no hay justicia, sin verdad no hay reparación a las víctimas. General, a usted a mediados de los 80 le asignaron precisamente trabajar en algunos casos en los cuales se habían constatado las primeras amenazas del cartel contra algunos magistrados de la Sala Penal de la Corte que estaban trabajando temas de extradición, ¿no? Sí, yo fui responsable de adelantar la primera investigación que puso al descubierto que una organización de ex empleados de las empresas de telefonía de Bogotá, de la ETB, grababan ilegalmente a los magistrados. A esos individuos los capturamos en posesión de pruebas irrefutables de que grababan clandestinamente a los magistrados. Ellos fueron condenados y luego más adelante, ese mismo año, se produjo la toma del palacio. Después es cuando viene la toma. Ahora, luego viene ese 1989 que usted nos menciona, que es realmente sangriento. El narcoterrorismo baña de sangre el país. ¿Usted en qué andaba en el 89? Recuérdenos, por favor. Yo era jefe de una oficina de inteligencia que se llamaba Evaluación y Análisis. De alguna manera responsable de tomarle el pulso a través de la información de las distintas instancias de la inteligencia policial para elaborar reportes al alto mando sobre cómo estaba el país en materia de seguridad, de amenazas, de terrorismo. Y la verdad recuerdo que fue un año tremendamente convulsionado y trágico, eh, caracterizado por magnicidios, pero también caracterizados por una campaña terrorista con la instalación de carros bombas en distintas ciudades. No había paz en ninguna parte del país, ¿no? Las principales ciudades se vieron afectadas por Pablo Escobar y especialmente, digamos, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, se vieron muy afectadas. Me llama mucho la atención y es obvio teniendo en cuenta que usted es miembro de la Policía General de la Policía, así ya lleve 12 años en uso de buen retiro, pues que usted se esfuerza muchísimo por rendirle tributo a esos más de 500 compañeros suyos, colegas suyos que ofrendaron su vida en la lucha contra Escobar y contra los carteles. Pues el ver buena parte, digamos, de mi propósito escribiendo el derrumbe de Pablo Escobar es rescatar la historia realmente épica y muy edificante de policías que dejaron un sendero de integridad, de cumplimiento del deber, que fueron un punto de inspiración de nuevas generaciones. El libro comienza haciéndole una dedicatoria a los dos oficiales de mayor rango que han sido asesinados en Colombia por el narcotráfico, al coronel Jaime Ramírez Gómez y al coronel Valdemar Franklin Quintero. Pero detrás de ese homenaje a ellos, también me ocupo de rescatar la memoria de alguien que ya no está entre nosotros, del general Hugo Martínez Poveda, que fue el comandante del bloque de búsqueda, y de su hijo, que tristemente también falleció en un accidente años después. Y me ocupo de decirle al país que no podemos olvidar que miles y miles de policías fueron asesinados. El caso de Medellín es un caso realmente de estudio para las policías del mundo. Que una policía nacional como la nuestra, en una sola ciudad, en un año, haya dado una cuota de sacrificio en vida de 500 de sus hombres asesinados y que esa policía se haya mantenido fiel a sus principios, no hubiese cesado en sus actividades, no se hubiese desmotivado y por el contrario siguiera cumpliendo con el deber, realmente es muy meritorio. Usted menciona los nombres y yo le pido entonces, por favor, que nos recuerde, en el caso, por ejemplo, de Jaime Ramírez, ese tributo que usted le rinde, pues no es gratuito, porque estuvo en Tranquilandia, acompañó al ministro Lara. Usted recuérdenos, por favor, que usted sí conoció de cerca la historia, quién era él. Yo creo que en la historia, digamos, del narcotráfico en el mundo, el primer gran golpe estructural que las autoridades le propinan a esas estructuras fue la operación llamada Tranquilandia, un gran emporio para la transformación de base de coca en los llanos del Yarí, en esa zona que se llamó Tranquilandia, donde con el liderazgo del coronel Jaime Ramírez Gómez, director antinarcóticos de la época, se produjo el hallazgo de un complejo cocalero donde habían distintos laboratorios para el procesamiento de clorhidrato, habían distintos depósitos ya de cocaína lista para embarcar al exterior, el descubrimiento de campamentos que por cientos se habían construido allí, donde albergaban un verdadero ejército narcotraficante para procesar coca.
Él tiene ese mérito y la verdad, él marcó, digamos, un hito en la historia de la lucha contra el crimen, tanto que al final la mafia se lo cobra y lo asesina. Fue asesinado. Fue asesinado delante de su familia, regresando, digamos, por una vía próxima a Bogotá, en un hecho realmente muy lamentable, miserable, diría yo, porque fue asesinado en su vehículo particular, en su vehículo, en presencia de toda la familia. Imagínese usted. Estaba pensando que, claro, para la gente que no conozca la historia, de pronto están viendo que por esta época repiten la serie de Pablo Escobar en el canal Caracol y justo creo que van por esa parte del asesinato, como usted dice, delante de su familia. Y, en fin, esto es una cosa, todo asesinato es repudiable, empecemos por ahí, pero este caso tenía una gravedad especial. Permítame hacer un paréntesis chiquitito en Tranquilandia. El helicóptero aquel, con lo que usted ha leído, conoce y recuerda, ¿tenía o no tenía que ver con Alberto Uribe Sierra? Bueno, la historia de esa operación realmente ha dejado claro cuál era la matrícula del helicóptero y a partir de esa matrícula ha habido toda una trazabilidad. Yo francamente no he entrado en detalles para determinar en esa trazabilidad si hay grado de compromiso o no. Lo cierto es que el helicóptero se encontró allí y esa matrícula habla, digamos, de una historia de esa aeronave que pasó por distintas manos. Perfecto. Terminemos entonces ahí Tranquilandia y miremos el otro caso que usted decía que hay que rendir un tributo de verdad especial. Valdemar Franklin Quintero. ¿Quién era Valdemar Franklin? Bueno, uno de los oficiales más comprometidos en la lucha contra el crimen, cuando fue asesinado era el comandante de la policía de Antioquia, y fue asesinado el mismo día, 18 de agosto de 1989, el día fatídico para esta nación. Eh, a él lo asesinan en la mañana y a Luis Carlos Galán al final de la tarde, entrando la noche. Fue una operación, digamos, premeditada que tenía el propósito de generar una especie de caos, asesinando a un policía líder en la lucha y asesinando al político que por esos momentos encarnaba la esperanza de los colombianos. César Gaviria Trujillo recoge las banderas del asesinado líder del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán. Por otro lado viene el movimiento de la séptima papeleta, Gaviria gana la presidencia y se reforma la constitución y finalmente usted, es que lo menciona en su libro, y quisiera pedirle de hecho que nos recuerde cómo lo menciona, el hecho de que Pablo Escobar se entrega justo el día en que ocurre algo importante relacionado con la constitución. Sí, realmente cuando el presidente Gaviria, de manera muy pragmática, asegura, digamos, tener dos líneas de comportamiento frente al narcotráfico. Por un lado, mantener la presión policial, militar, judicial, y por otro lado, con su ministro de Justicia, el doctor Giraldo, dar origen a una política de sometimiento a la justicia, un poco para quebrar lo que hasta ese momento era una entidad monolítica del cartel de Medellín. Y la verdad, el propósito se logra porque a la ley de sometimiento llegan en primera instancia miembros de la familia Ochoa Vázquez. Con lo cual, Pablo Escobar siente que se está quebrando esa unidad monolítica. Esa política de sometimiento avanza, se inicia este proceso constituyente y cuando los constituyentes realmente toman la decisión de proscribir la extradición como una figura jurídica constitucional, pues Pablo Escobar decide que se somete a la justicia y se presenta ante las autoridades. ¿Usted cree en esa tesis, ¿no? De que la aparición de la política de sometimiento de alguna manera los fragmenta, los rompe a ellos porque los pone a pensar, bueno, sí, a mí, a usted tal vez no, me entrego, no me entrego. Yo creo que una política de desmantelamiento, incluso hoy modernamente, tiene el gran mérito, primero, de no renunciar a la persecución represiva en términos judiciales, militares, policiales, y tiene el mérito de abrir incentivos para la presentación a la justicia de tal manera que haya dos canales para desmantelar esas organizaciones. Y el sometimiento está atado, digamos, a temas de colaboración con la justicia y en ese sentido me parece que romper esas lealtades internas tiene unas grandes ventajas a la hora de enfrentar el crimen. En ese caso de Escobar fue así,
tanto que él terminó después viendo cómo integrantes de su organización se fueron sometiendo, hombres de confianza, algunos inducidos por él, otros que lo hicieron espontáneamente, pero se quebró, digamos, esa idea de que había una burbuja infranqueable del cartel de Medellín. ¿Qué le dice a usted esa coincidencia entre la entrega de Escobar y la aprobación del artículo 35 de la Constitución prohibiendo la extradición de colombianos? Bueno, era un propósito de Pablo Escobar, era, digamos, una aspiración de ese criminal y era también una decisión autónoma de una constituyente que estimaba que para desescalar los niveles de violencia eso podría contribuir. Francamente, esa coincidencia no es una coincidencia menor. Tristemente, Escobar defrauda, digamos, ese ofrecimiento de sometimiento porque convierte la cárcel de la catedral en una especie de centro de mando y control, al mismo tiempo un lugar donde torturó y asesinó, y al mismo tiempo un lugar donde él se daba la gran vida. Usted dice que entendió después por qué era que Pablo Escobar se iba a entregar. En principio usted no creía que él se entregaría jamás, pero después entendió por qué fue que lo hizo. Recuérdenos por qué fue que lo hizo. Sí, yo realmente, como analista de inteligencia de la época, era muy escéptico a que Pablo Escobar diera ese paso de someterse voluntariamente. Cuando lo hizo, digamos, yo mismo me sorprendí, a pesar de la abolición de la extradición, pero cuando llegué eh, al otro día de la fuga de la catedral de ese individuo, entendí realmente que él nunca se había sometido a la justicia. Entendí que él había hecho de la catedral, digamos, un hábitat para seguir delinquiendo y por lo tanto estaba en plena zona de confort cuando se produce la fuga. Que los barrotes eran flexibles, dice usted en su libro, demasiado flexibles. Sí, digamos, sobre eso hay distintas versiones, sobre las rutas que empleó, pero una de las versiones que más ajustadas a la realidad es que un perímetro de la cárcel estaba construido en yeso con apariencia de ser bloques de ladrillo fundido. Y la verdad era un muro eh, construido para derribarlo en un momento de contingencia para la fuga. ¿Se acuerda en dónde andaba usted y qué estaba haciendo ese 22 de julio del 92 cuando salió la noticia de que Escobar se había escapado de la cárcel? Yo había sido enviado a Buenos Aires a adelantar un curso, una licenciatura en seguridad pública, por pura coincidencia, dado que estábamos en las vacaciones de mitad de año. Me encontraba en Bogotá y escuché por la radio, digamos, la versión mientras viajaba con mi familia de las casas de mis padres de Guaymaral a un apartamento en Bogotá. General, hay mucha gente que se pregunta, aún hoy, 30 años después, y le traslada a usted la inquietud, ¿no será que más bien el Estado terminó sometiéndose al capo? Yo francamente creo que aquí hubo una decisión que fue pragmática y que terminó por desmantelar el cartel. Hubo al mismo tiempo un aprovechamiento del capo de utilizar, digamos, esa política de sometimiento, pero al final lo que se demostró es que por encima del Estado y de la voluntad de los ciudadanos no pasa nadie. Suelo decir que en Colombia pensar que alguien por fuera de la legalidad nos impone el poder y que el poder es producto del ejercicio de la violencia y de las armas es imposible. Por eso las guerrillas se quedaron sin futuro, por eso los narcotraficantes abandonaron esa idea de convertirnos en un narcoestado, lo cual no quiere decir que hoy estemos enfrentando estructuras criminales que están desarrollando lo que los criminólogos llaman unos inicios de gobernanza criminal microterritorial. No es la toma del poder nacional, es la cooptación de pequeños territorios de autoridades locales para imponer reglas en esos territorios. Ahí viene otro tema que usted ha trabajado especialmente durante los últimos años de su vida y sobre el cual ya hablaremos, pero quisiera antes preguntarle, porque después de ese 22 de julio, uno tiene la sensación de que una figura como la del general Oscar Naranjo, con todo respeto, dada su experiencia y sus capacidades y demás, es la que viene a apagar los incendios. Y entonces se escapa Pablo Escobar y ¿qué es lo que hace el gobierno de la época? Pues busquemos al general Naranjo, que no era general en esa época, pero busquemos a Oscar Naranjo para que venga y nos ayude a ver cómo resolvemos este problema tan grande que era un problema político gigantesco, ¿no?
¿Cómo Bueno, lo llaman y lo vinculan a usted en ese trabajo? la verdad es que yo había acumulado, digamos, alguna experiencia como analista de inteligencia. Le había tomado muy bien el pulso a este país por muchos años. Y eso me había hecho acreedor a la confianza del mando y también del gobierno. Y en ese sentido, la relación de coordinación con lo que se denominaba la Consejería de Seguridad, ejercida en ese momento por Rafael Pardo, me hizo cercano, digamos, a la consejería y a él mismo. Y por lo tanto, cuando se fuga, pues el presidente Gaviria, a través de su ministro y el director de la policía, eh, me ordenan que me traslade a Bogotá para seguir ocupando, digamos, ese rol, más que un rol operativo, un rol de analista desde el nivel central. Y lo primero que tiene que hacer es irse a Medellín, a la catedral, a mirar dónde y cómo era que vivía el capo que se acaba de fugar. Pues la verdad yo quería entender bien y esa tarea de inspección de la catedral la adelantó un oficial impecable, muy experto en temas de policía judicial y de investigación. En ese momento era el subdirector de la DIJÍN, después general Alonso Arango Salazar. Él me permitió ir allí por solicitud mía. Yo quería constatar de primera mano, básicamente, cuál era la psicología de Pablo Escobar. Y viendo ese hábitat, tratar de identificar cómo pensaba, a qué se dedicaba. Y la verdad fue muy útil porque en su habitación, por ejemplo, encontré una pequeña biblioteca con algunos ejemplares de autores muy conocidos, como Tom Clancy, por ejemplo, donde Pablo Escobar se había tomado el trabajo de subrayar los apartes donde en esos libros se habla de inteligencia electrónica, el despliegue de las plataformas de inteligencia, la localización de las señales de radio y las frecuencias, con lo cual me quedó claro que Pablo Escobar, digamos, estaba actualizado sobre los procedimientos modernos que utilizaba la inteligencia en el momento. ¿Qué más había en ese cuarto? Me encontré, por ejemplo, algo que me produjo como una gran decepción. Collins. Yo desde joven, digamos, he sido un admirador de Phil Collins, me gusta esa música, y tuve que aceptar, digamos, de muy mala manera que a Escobar también le gustaba, y yo, para mí era impensable que él se hubiera metido con Que Collins tuvieran el mismo y gusto tuviéramos ustedes. el mismo gusto, digamos. Me encontré, digamos, con muchos objetos de juegos sexuales que hablaban del estado lujurioso de Pablo Escobar, de un mundo realmente artificial, vanidoso, lujurioso, eh, donde el abuso de hombres y mujeres parecía ser una constante. Eso me pareció tremendamente complicado y me habló de una psicología, digamos, muy perversa y maligna de Pablo Escobar. Eh, Encontré al mismo tiempo unos lugares de esparcimiento, por ejemplo, alrededor de una pequeña cancha de fútbol, donde él se dio el lujo de tener allá jugadores, digamos, muy reconocidos de De Selección Colombia, Colombia. jugando para él, compartiendo con él allí. Eso me produjo dolor, ver cómo él, con su dinero y su capacidad violenta, podía subyugar, digamos, a jóvenes deportistas que habían tenido trayectorias impecables. Impresionante el poder que había alcanzado, ¿no? Em, ¿Qué tanto tuvo participación el grupo de los Pepes en la caída de Escobar? Los Pepes, que es como un lunar en toda esta historia, digo un lunar porque cuando un Estado permite que afloren formas de justicia privada es que algo muy malo está sucediendo. O hay una debilidad en la justicia, o hay corrupción institucional, pero realmente lo más anormal que puede pasar es que alguien pretenda ejercer justicia por cuenta propia. Los llamados perseguidos por Pablo Escobar Pepis son una expresión de esa justicia privada contra Pablo Escobar. Fueron sus antiguos socios, luego él los graduó enemigos, ellos se organizaron como sus enemigos y con sus actos macabros realmente empezaron a desestabilizar la serenidad emocional de Pablo Escobar. Yo creo que el aporte de esos individuos fue haber sacado a Pablo Escobar de un estado
donde él calculaba siempre sus decisiones. Aquí se volvió reactivo, irascible, y lo impactaron mucho esas conductas que tuvieron que ver con ataques a la familia, que tuvieron que ver con destrucción de bienes que Escobar quería mucho, sus colecciones de vehículos, su caballo, eh, toda esa actividad, digamos, que parece copiada de los guiones del Padrino, los emplearon los Pepes. Los de Mario Puzo. Así es. El señor Pablo Escobar, usted nos decía, ¿por qué cae? Acaba de hablar, el desespero, le acabaron sus bienes, le mataron su caballo y toda esta cosa, pero pues era un tipo tan todopoderoso. ¿Qué le falló a él? En su psicología, ¿qué fue lo que le falló? No, yo creo que él subestimó, digamos, al Estado y su fuerza pública. Dos preguntas para terminar el tema de Pablo Escobar. Una, ¿quién disparó el proyectil que acabó con la vida de Pablo Escobar Gaviria en ese operativo? No me cabe duda que fue alguien del bloque de búsqueda. ¿Quién fue exactamente? Digamos, tengo una versión que habla de un suboficial del bloque de búsqueda, eh, que incluso murió años después como resultado, digamos, de una muerte natural. Y está la versión que acredita el propio coronel Aguilar. Pero sin entrar en ese detalle de cuál fue la primera bala que inmovilizó a Pablo Escobar, lo que a mí consta, por lo que yo viví ese día, por la información que transmitimos a los equipos de inteligencia electrónica, al mando del capitán Martínez, que estaba en Medellín en tareas de radiolocalización. La localización de Pablo Escobar es una operación impecable de inteligencia electrónica y por lo tanto la reacción del bloque de búsqueda es la que produce la muerte. Yo francamente no creo en la teoría del suicidio, no creo en la teoría de que grupos mafiosos de Antioquia lo asesinaron o que sicarios del cartel de Cali estuvieron allá en esa tarea. Pero hay otra teoría y justamente es mi siguiente pregunta. ¿Fue la DEA? ¿Qué tuvo que ver la DEA? ¿Qué tanto tuvo que ver la DEA en el operativo? La DEA acompañó mucho esas operaciones, pero ya los agentes más comprometidos que vivieron de manera particular eso han escrito su libro. Se llama A la Casa, un libro de Javier Peña, un agente de la DEA muy querido en la época, lo respeto mucho. Él escribió y él cuenta la versión de cómo fue eso. Y realmente ellos no se atribuyen la muerte como si ellos hubieran disparado. Eh, la verdad, fueron unidades del bloque de búsqueda. Recuérdenos, por favor, el momento exacto en el cual usted conoce que Pablo Escobar Gaviria está muerto. Pues nosotros estábamos en Residencias Tequendama transmitiendo en tiempo real la información de que Escobar estaba hablando con su hijo, al capitán Martínez. Él hace el despliegue, indica que tiene una zona ya previamente identificada, que está cerrando esa zona y achicando, digamos, el punto de la emisión de esa llamada. Y a los pocos minutos de recibir esa información es que conozco que Escobar había muerto. General, quiero preguntarle por algunas personas, nombres propios, si usted me da una frase sobre esas personas. ¿Me ayuda, por favor? El general Francisco Naranjo. Mi padre, realmente un humanista hecho policía, una vida muy meritoria, hijo de un campesino antioqueño que se educa en el seminario claretiano en Bogotá, en Bosa, y que termina después ingresando a la policía hasta llegar a ser director de la institución y es mi gran ejemplo, es mi gran faro hoy en día. El general Rosso José Serrano. Un policía admirable, policía que tuvo el valor de reconocer públicamente que había corrupción en la policía e inicia una tarea de depuración que le costó mucho, un general que puso en marcha un proceso de modernización de la institución. La coronel María de Macaro. María de Macaro es una historia realmente de una colombiana, yo diría humilde, que prueba que eh, los valores, la constancia, el estudio, la disciplina pueden llevar a una joven de Funza a ser primero agente de la policía, luego suboficial de la policía y luego llevarla hasta alcanzar el grado de coronel de la institución. Una mujer impecable y yo digo mi mano derecha y confidente en los años en que fuimos ella y yo los secretarios ejecutivos del Comando Especial Conjunto. Eh, Danilo González. Un policía que se perdió en el camino, un policía que
siendo en sus orígenes un hombre competente, terminó en las entrañas de la mafia y aún produce estragos con su contaminación, con su vinculación al mundo delincuencial. Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez fue el nombre de una historia ficticia que yo tuve que inventar para entrar en el mundo de las operaciones encubiertas. Francisco Andrés Rodríguez me llevó a caracterizar un personaje, un vendedor de equipos técnicos, vendíamos desde radios de comunicación hasta impresoras, en teoría, un hombre que me permitió moverme en los mundos de manera muy anónima, tratando de penetrar el mundo mafioso. ¿Lo han vuelto a llamar para hacerle ofertas de la política? No faltan, pero De todo lado. no faltan, pero la verdad, mi decisión y mi compromiso ante los colombianos ha sido uno solo y es inmodificable. Yo soy un servidor público, ex servidor público, me gusta, digamos, el servicio público, pero no tengo aspiraciones electorales de ninguna naturaleza. De ninguna. Ya fue vicepresidente de la República. ¿Qué tal un cargo de elección? Para nada. Yo soy capaz de adelantar una campaña política, no estoy hecho para eso. Ese no es el no binario de ustedes formados en la policía que dicen sí o no de manera contundente. Tristemente en política, cuando un político dice no, la gente empieza a sospechar que está diciendo Exacto. que sí. En mi caso, llevo muchos años, desde el 2012 que me retiré, diciendo no, 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 y ese no es no. Solo le pedimos un sí. Dígame por favor que sí a la solicitud de que vuelva a acompañarnos a contarnos otras de esas historias que usted ha vivido, que usted ha ayudado a construir del país. Elber, yo, digamos, lo hago con mucho entusiasmo, digo sí a esa invitación, porque me parece que los colombianos debemos acercarnos a la historia, conocer la verdad y particularmente no olvidarnos de que esta historia un poco trágica, triste nuestra, ha dejado muchas víctimas y también muchos héroes en el anonimato. General, muchas gracias por visitarnos, gracias por atender la invitación. Lo esperamos pronto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Y no olviden, díganos qué otro personaje quieren que invitemos en la entrevista del Espectador. Volveremos pronto con nuevos personajes de interés en El Espectador.